no fueron solamente humanos, no tuvieron castigo ni represalias. El hombre debió enfrentar a través de su historia todo tipo de enemigos. Las bacterias y los virus fueron algunos de los más criminales. En septiembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que alertaba sobre el crecimiento del riesgo de una pandemia global. 3 meses después, en China surgía el coronavirus, que hoy tiene encerrado al mundo. Hasta la fecha, las 5 pandemias más letales que se recuerden fueron la viruela, el sarampión, la llamada gripe española de 1918, la peste negra y el VIH. La viruela era causada por el virus variola, que surgió en las poblaciones humanas aproximadamente en el año 10.000 a.C. Su tasa de mortalidad llegó a ser hasta de un 30% de los pacientes infectados. Durante siglos fue tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella. Hoy, la viruela está erradicada. La peste negra fue una de las pandemias más devastadoras que afectó Asia y Europa durante el siglo XV. Se calcula que mató a más de 25 millones de personas, y si bien no hay acuerdo sobre qué fue lo que la provocó, algunos investigadores sugieren que se trató de un tipo de peste bubónica, infección producida por una bacteria presente en las pulgas de los roedores. El sarampión es una enfermedad que ataca generalmente a los más chicos. Es causada por un virus altamente contagioso que se calcula mató a más de 200 millones de personas a lo largo de la historia. En 1963 se creó la vacuna antisarampionosa, logrando bajar los casos en un 99%. Sin embargo, en los últimos años surgieron nuevos chicos infectados, producto de padres que se niegan a vacunar a sus hijos. La denominada gripe española en realidad nació en Estados Unidos y fueron los soldados norteamericanos quienes la llevaron a Europa durante la Primera Guerra Mundial. En 1918, este virus de la influenza mató a más de 40 millones de personas. El VIH es un virus causante del síndrome de inmunodeficiencia, conocido como SIDA. La era del SIDA comenzó el 5 de junio de 1981, cuando en Los Ángeles, Estados Unidos, se describieron 5 casos de neumonía producidos por un virus desconocido. Pronto se supo que la transmisión era por vía sexual y que lograba matar. Cientos de miles de personas murieron de la enfermedad. Hoy, el síndrome no puede ser curado, pero sí controlado si se toma la medicación correspondiente. La historia demuestra que existen enemigos permanentes de la humanidad. El coronavirus actual es el recordatorio de que virus y bacterias siempre están al acecho. Bueno, a ver, un informe muy completo Sí. que preparó la producción que hace ver y nos hace poner en dimensión de lo que estamos viviendo. No es que es algo de este año, del año pasado o el que vendrá. Esto es parte de la historia mala. Es una pandemia que afecta a tantas personas, que se pone a la altura de las pandemias que vimos en el informe, de la peste negra, de la gripe española, del sarampión, de la viruela. Sí, y la mayoría generalmente se dieron por sectores. En algunos lugares del mundo nunca llegaron, nunca se enteraron más allá de los libros de historia. En este caso nos enteramos todos en un lapso de 3 meses a lo mucho, Menos, tal vez. entre 2 meses aproximadamente, fue cuando empezaron a llegar las primeras noticias de allá, y en este momento el coronavirus ya está presente en 183 países de todo el mundo. Mira, Estamos todos igual. Y al inicio del programa hablábamos de los cambios culturales que generan las pandemias, y pensaba en la plaga de año 500, la de Justiniano, que si bien no se sabe a ciencia cierta cuántas millones de personas murieron, se considera que entre 30 y 50, muchos historiadores aseguran que fue uno de los factores que determinó la caída del Imperio Romano. Fíjense los cambios culturales, ¿no? Sí, no, es increíble. Vamos a hablar con una historiadora que está en comunicación y que también nos puede ayudar con la historia. Ahí está Camila Perrochena. ¿Cómo estás, Camila? Te saluda el Pollo Álvarez y todo el equipo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. A ver, definitivamente queda mucho tiempo, pero Sí. ¿en qué lugar se ubica hoy el coronavirus en la historia de todas las que estábamos viendo recién, que arrojaba el informe, y tantas otras pandemias que conocemos, pestes que conocemos? Bueno, la verdad es que todavía la mortalidad, el nivel de mortalidad del coronavirus no es equiparable ni al de la peste negra, ni al de la gripe española. Claro. Es decir, a los más terribles que tuvimos, ese no es equiparable por el momento, ¿no? Digo, no puedo hacer un juicio sobre lo que va a venir. A ver, algo que me parece importante que ustedes estaban marcando recién en la conversación que tenían,
es que las epidemias pueden dejar huellas muy profundas. Es decir, las epidemias pueden tener consecuencias tan importantes como las que tiene, por ejemplo, una guerra mundial, como las que tiene una crisis económica mundial, como las que tiene revoluciones, ¿no? Porque generalmente cuando contamos la historia nos centramos en, bueno, ver cómo la Revolución Francesa cambió al mundo, ver cómo la Primera Guerra Mundial cambió al mundo. Bueno, hay un historiador que se llama Frank Snowden que trabaja con justamente historia y epidemias, y Frank Snowden dice, bueno, hay epidemias que cambian al mundo tanto como una guerra, tanto como una revolución. Y entre esas epidemias que ustedes nombraron, por ejemplo, está la de la peste bubónica, ¿no? Lo que se llamó la peste negra en el siglo XIV, que tuvo muchas oleadas, es decir, empezó a mediados del siglo XIV, o llegó a Europa en mediados del siglo XIV, pero en realidad tuvo diferentes oleadas en todas las generaciones hasta mediados del siglo XIX, es decir, es una epidemia que duró muchísimo, se tardó mucho tiempo en controlarla. Y esa epidemia, por ejemplo, sobre todo la peste negra en el siglo XIV, fue un cambio rotundo para Europa. Es decir, muchos historiadores marcan la transición del feudalismo al capitalismo a partir del siglo... Hay un debate muy grande, ¿no? Pero empiezan a haber cambios muy profundos a partir de la crisis del siglo XIV, que es una epidemia que genera cambios en la economía, en la política, en la religiosidad, en la forma en la que entendemos la religión, ¿no? Porque imagínense, una Europa muy creyente, muy católica, tratando de entender por qué Dios castigaba ya no solo a los pecadores, sino a niños, a inocentes. Camila, ¿Qué pasa? Ya en el Antiguo, Tomás, hoy, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de las famosas plagas, ¿no? De Jesús. Bueno, sí, es algo bíblico, ¿no? Pero quiero preguntarte algo. Digo, estableciendo un paralelismo entre lo que fue la peste negra, más de 200 millones de personas muertas, como bien contabas en el siglo XIV, y el coronavirus, cuyo grado de letalidad no es equiparable, como bien decías, puntualmente con la peste negra. Digo, ambas se originaron por animales. Tengo entendido que la peste negra se origina por las ratas y se transmitía a los humanos por las pulgas de las ratas, ¿no? Hay un debate grande, hay historiadores que dicen que en realidad debe ser otro tipo de enfermedad, pero sí hay, tradicionalmente se considera que ha sido la rata y la pulga que le picaba a la rata y después le picaba a los hombres la que generaba la peste, sí. Claro, claro. Bueno, pero digamos, el origen fue por un animal. En este caso el coronavirus pasó algo similar. Sí, pero acá hay una diferencia muy importante a marcar, y es que en el siglo XIV no tenían idea de dónde provenía esta enfermedad. Es decir, lo que generaba la peste negra, o sea, no se sabía que era la rata la que contagiaba, no se sabía de dónde provenía la enfermedad. Y esto es muy importante para marcar, porque, bueno, yo creo que acá hay varios paralelismos para hacer entre la peste negra y el coronavirus. Pero lo que generaba la peste negra era una histeria colectiva, un pánico colectivo. ¿Por qué? Por muchas cosas. En primer lugar, como te decía, porque no se sabía de dónde provenía. En segundo lugar, porque era una enfermedad contagiosa como nunca antes se había visto. Bien, porque teníamos la peste bubónica, pero también teníamos la peste neumónica, que es como una neumonía. Sí. Ambas muy contagiosas. Bien, entonces, por primera vez, de hecho, la palabra contagio, por ejemplo, se expande en el vocabulario médico a partir de mediados del siglo XIV. Es decir, en ese contexto los médicos empiezan a tratar de entender el contagio. Entonces, era algo que desconcertaba completamente porque generaba muertes repentinas, muertes muy deshumanizantes. A ver, y ahí hay otra diferencia entre la peste negra y el coronavirus. La muerte por la peste negra era una muerte muy dolorosa, te salían bubones bajo las axilas, en la ingle, era una muerte fea, ¿no? Atroz. Agonizante, atroz, ¿bien? Camila. Y repentina. Sí. No, perdóname, me interesa esto que estás hablando del contexto, porque vos decís, si bien el coronavirus todavía no, en cuanto a cantidad de muertes no tiene la magnitud de otras epidemias, pero claramente, como estás explicando, los contextos son distintos. Hay más conocimiento, hay más medicación, existe la penicilina, que no sé si se aplica acá, pero como esa debe existir otro tipo de drogas. ¿A vos te parece que dentro del contexto, pensado en el momento actual, también puede marcar un antes y un después y esto quedar como un hito histórico? Bueno, todavía otra vez no lo podemos asegurar a eso. Sin duda hay cosas en nuestra vida